Hoy, el siguiente capítulo de nuestras clases de apologética, hemos estado hablando de la existencia de Dios, pero ahora voy a introducir un segundo tema. Le vamos a llamar el problema del mal. El problema del mal, así que ese va a ser nuestro primer punto. Bienvenidos y adelante. El problema del mal. Cuando digo el problema del mal, es la típica pregunta que la gente nos hace: si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Ahora, en otras palabras, es: si un Dios soberano, bueno, benefactor existe, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Quién ha sido el originario, el que ha originado el mal? ¿De dónde proviene el mal? Los cátaros, por ejemplo, y hablando de ellos, llegaron a la conclusión que el mal no podía proceder de Dios. Así que tenía que haber un Dios menor que era el originario del mal. En mis notas dice: ¿cómo podemos contestar a estas preguntas? Lo primero que voy a hacer es la primera pregunta: ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. ¡Wow! Eso ha sido lapidario, muy bien, la ausencia del bien. Otra pregunta: ¿de dónde vino el mal? ¿Por qué no se puede parar el mal? Dos preguntas, de hecho: ¿de dónde vino y por qué no se puede parar? Otra tercera pregunta: ¿cuál es el propósito del mal? ¿Tiene propósito el mal? ¿Realmente hay un propósito detrás de algo que es negativo? Otra pregunta: ¿tiene que haber tanto mal? O sea, está bien, un poquito de mal está bien, pero ¿tanto es necesario? Otra pregunta: ¿no podía Dios haber creado un mundo sin mal? Esa es una buena pregunta. ¿Podía Dios haber creado un mundo de mal? De hecho, ¿creó Dios un mundo con mal o el mal se originó después? Esas son algunas preguntas. Si Dios existe, ¿por qué permite tanto mal? La pregunta típica, la pregunta del millón. Otra pregunta: si Dios es infinitamente bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal? Es decir, ¿podría Dios hacer que el mal dejara de existir si es tan infinitamente bondadoso? Y una pregunta que se ve mucho en el libro de Job, y es el tema del libro de Job, es: ¿por qué permite Dios que el justo sufra? Que el malo sufra, se entiende, es malo, pero que el justo sufra, ¿por qué lo permite Dios? Estas son algunas de las preguntas que los escépticos, los incrédulos formulan, pero también aún creyentes sinceros, me atrevo a decir, algunas veces nosotros mismos, que amamos al Señor, nos hacemos a veces estas preguntas. No tienen respuestas a estas preguntas. Muchas veces la respuesta se encuentra en nuestro mismo corazón, en nuestra actitud hacia el Señor, en entender los propósitos de Dios, en conocer más su palabra. Todo eso nos ayuda a entenderlo. Pero en esta clase vamos a intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas, y a propósito vamos a formular otras. Así que la clase de hoy, seguramente las que van a venir en los próximos días, vamos a hablar sobre el problema del mal en nuestra sociedad. ¿Bien? Para un momento que terminéis de tomar notas, y voy a introducir así el tema. La existencia del mal ha sido considerada como la evidencia para el ateo. ¡Wow! El ateo se agarra al hecho que el mal existe para decir: Dios no existe. Un incrédulo escribió, y esto es lo que un incrédulo conocido dijo: hay demasiado mal en el mundo para que se pueda permitir la inferencia de que hay una providencia o un arquitecto que tenga en su corazón los intereses del hombre. Y esto lo dijo un hombre que se llamaba Thomas Warren. Bueno, la respuesta, poniéndolo en palabras más sencillas, es: si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios tiene un propósito, ¿por qué existe el mal? Un creyente escribió también: es probable que no se haya presentado ningún cargo con tanta frecuencia ni con tanta fuerza contra el teísmo, es decir, los creyentes,
debido a que el teísmo es incapaz de explicar adecuadamente la ocurrencia o existencia del mal. Este es un argumento que los ateos usan para atacar al teísmo, para atacar a los creyentes, diciendo, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Habéis escuchado alguna vez este comentario o nunca lo habéis escuchado? Sí, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué permite Dios las enfermedades? ¿Por qué permite Dios las desgracias? Esta es una de las más apremiantes cuestiones de nuestro tiempo. Más apremiante que la cuestión de los milagros o de la ciencia en la Biblia. Es una pregunta que, por así decirlo, va a darnos el hombre de a pie, el hombre que vamos a encontrar, nuestro vecino. El hombre que pierde a un bebé o pierde a su hijo o pierde a su padre. ¿Por qué pierdo el trabajo ahora que estamos en crisis? ¿Por qué lo permite Dios? Ahora, se han dado algunas respuestas y vamos a introducir ahora lo que sería un bosquejo histórico. ¿Os suena el nombre de Epicurio? Epicurio, en el año 300 antes de Cristo. Este filósofo planteó el problema del mal de esta manera. Voy a ir despacito para poder tomar notas. Dice, y este era Epicurio, un filósofo griego, y no creía en el Dios de la Biblia que nosotros creemos, pero veía el problema del mal. Y dijo así, o bien los dioses pueden quitar el mal del mundo y no quieren, o estando dispuestos a ello, no pueden. O bien, ni quieren ni pueden. O en último término, tienen capacidad para ello y están dispuestos. Si tienen voluntad de eliminar el mal y no pueden, entonces no son omnipotentes. Si pueden, pero no quieren, entonces no son benevolentes. ¡Wow! Si ni quieren ni pueden, entonces no son ni omnipotentes ni benevolentes. Por último, si a la vez tienen capacidad para ello y están dispuestos a aniquilar el mal, ¿cómo es que el mal existe? Esto lo dijo un filósofo griego, Epicurio, incrédulo, ante el problema del mal. ¿Puede Dios y no quiere? Entonces no es benevolente. Tal vez quiere, pero no puede. Entonces no es omnipotente. Es un dilema, ¿verdad? ¿Cómo puede un Dios absolutamente bueno y todopoderoso permitir que el mal exista? Por las caras que estáis poniendo, estoy preguntándome si os estoy convenciendo y estoy haciendo de vosotros incrédulos. Espero que no. Pero dejadme seguir leyendo. Esto es como el mundo piensa, ¿de acuerdo? Si Dios es absolutamente bueno, ¿no habría de desear que el mal dejara de existir? Si es todopoderoso, ¿no podría eliminarlo si Él desea que no existía? ¿Por qué no actúa Dios? Si Dios no puede eliminar el mal, ¿no es cierto entonces que no es todopoderoso? Si puede eliminar el mal y no lo hace, ¿puede ser Él un Dios absolutamente bueno? Empezamos ahora a dudar de la bondad de Dios para nuestra vida, para la creación, para su obra. Esta situación que afronta cada cristiano parecen preguntas contradictorias a nuestra propia teología, o tal vez no. Voy a parar ahí. ¿Qué pensáis? ¿Habéis puesto cara de cromo? ¿Cómo respondemos a estas preguntas? ¡Ah, mamá mía! ¿Cómo respondemos a esto? Un incrédulo te puede hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nos quedamos? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? Si Dios permite el mal, es que no es un Dios benevolente. Si Dios no puede frenar el mal, es que no es un Dios omnipotente. Sería necesario encontrar respuestas a estas preguntas. El ateo niega a Dios y asume que el mal es meramente una parte de materia en movimiento. Toma ya, esto es filosofía pura. El mal es materia en movimiento. No sé cómo interpretarlo.
Dice, estando toda ella en una lucha por la supervivencia. Para el que no cree que el mundo está regido por una mente amante, dijo Trueblood, un hombre, la existencia del dolor en la naturaleza y la descarnada crueldad del hombre para el hombre no son en absoluto sorprendentes. O sea, es decir, si hay tanta maldad y tanta crueldad, simplemente es porque la maldad es una especie de materia en movimiento. Estamos evolucionando, es parte de nuestra evolución. Es la respuesta que el mundo da al mal. El mal existe por necesidad, porque es la ausencia del bien. Y como somos imperfectos porque aún estamos evolucionando, total hace 4 días que perdimos la colita y hace 4 días que empezamos a andar de pie, pues aún no hemos evolucionado suficiente, como lo dicen en latín, el hombre es lobo para el hombre, así que es normal estas cosas. ¿Qué dicen los profetas? Vamos a 4 pasajes. ¿Me ayudas, Enrique, por favor? Primera de Reyes 17:20. Primera de Reyes 17:20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? ¿Sabéis la historia? ¿Recordad la historia? Bien, saber la historia nos ayuda a saber el final de la historia. Pero ¿cómo hubiéramos contestado a este profeta que tenía una pregunta sincera delante de Dios respecto al mal? Señor, ¿por qué lo permites? No están las cosas fáciles y aún permites que se hagan más difíciles. Vamos a otro pasaje. Jueces 6:13. Carmen, por favor, si puedes leerlo. Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¡Ay, Jehová, Dios mío! ¿Por qué lo permites? ¿No era esta una pregunta sincera de un corazón creyente que amaba a Jehová de los ejércitos, pero que no entendía lo que estaba pasando? Eso fue en Jueces 6:13. Oiga, por favor, Habacuc 1:13. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¡Wow! ¡Qué pregunta que hace a Dios! En el Salmo 73, y es otro pasaje, el salmista dice que cuando él contempló al incrédulo triunfar en su vida, dice, por poco se resbalan mis pies, porque tuve envidia del perverso. Él contempla a las personas malas y todo le sale bien. Y uno que intenta hacer justicia, intenta hacer lo recto delante del Señor, parece que cuanto más te acercas al Señor, peor te van las cosas. Y cuanto más vives en el mundo, los que van con las drogas y con todo eso, tienen de todo, no tienen ningún problema. Tú intentas agradar al Señor y empiezan problemas detrás de problema, detrás de problema. Y la pregunta que va a surgir más tarde, más temprano es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Rosa, un último pasaje en Job 10, 1 al 3. Y Job es para mí el capítulo clave o el libro clave que intenta responder a la pregunta, ¿por qué sufre el justo? Job 10, 1 al 3. Está mi alma hastiada de mi vida. Daréle curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender
¿por qué contiendes conmigo? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¡Wow! En pocas palabras, Job estaba diciendo: mi vida es una miseria y Señor, tú lo has permitido. A veces uso la expresión ¡qué asco! que siempre se ríe. No sé si alguno de nosotros ha llegado al punto donde Job estaba. Yo espero que no hayamos llegado y que no lleguemos. Pero este hombre estaba en el máximo de la miseria. Había perdido todo. Sus hijos, sus viviendas, todo. Y encima él estaba enfermo. ¿Qué esperanza tenía? Y sabía Job que Dios lo estaba permitiendo. Y tal vez eso es lo que más amargura traía a su corazón y a su alma. De decir: Señor, ¿por qué lo permites? Me encantó una predicación que el hermano David Bell tuvo ahí en Alcalá de Henares sobre el libro de Job. Y un punto que él decía que es interesantísimo es que Job hacía preguntas a Dios. Dios no respondió esas preguntas, pero al final del libro encontramos a Dios haciéndole preguntas a Job. Y el pobre Job, delante de las preguntas que Dios hace, le dice: Señor, yo no tengo esas respuestas. Y Job ora quebrantado, y en su oración Dios le trae la paz y el sosiego. Ahí muchas veces decimos: no debemos preguntar a Dios por qué, sino para qué, cuál es tu propósito. Y por ahí ya empezamos a encaminar un poco las conclusiones a las cuales debemos llegar. Porque existe el mal, pudiera ser, dice mis notas, que fuera la existencia del mal un mal necesario. En otras palabras, he dicho Enrique una buena cosa: el mal es la ausencia del bien. De la misma manera, la tiniebla es la ausencia de la luz. Pudiera ser que necesitamos el mal para vernos y darnos cuenta de la realidad de un Dios bondadoso, el cual es infinitamente bueno con su creación. Y necesitáramos ver el contraste, igual que contrastamos la luz y las tinieblas. Pero debemos también entender el mal, porque ¿qué es el mal para unos y qué es el mal para otros, no? Para unos que le toque la lotería es el bien, ¡oh, feliz! Y luego les oyes al cabo de un tiempo y te dicen: no, todo lo que tengo son problemas ahora. Antes, cuando era pobre, era más feliz. Entonces, ¿qué es el mal? Un buen ejemplo de ello me hace acordar una historia que escuché una vez, de que un padre tenía varias hijas y tenía un hijo que le ayudaba mucho en el trabajo en la granja. Y este joven se rompió una pierna. Perdonadme, voy a ir un poco más hacia atrás. Antes de que se rompiera la pierna, le pasó una desgracia peor. Primero estaba subiendo en un caballo, iba en el caballo y el caballo perdió la herradura. Y entonces el hijo fue al padre y le dijo: papá, mi caballo ha perdido una herradura, es una desgracia. Y el padre le dijo: ¿cómo puedes saber que es una desgracia? Tal vez no lo sea. Gracias a que perdió esa herradura, el caballo no murió, podía haber muerto por una situación que tenía en la pierna. Entonces el hijo se rompió la pierna y fue al padre y le dijo: papá, me he roto la pierna, qué desgracia. Y el padre le dijo: ¿cómo puedes saber tú que es una desgracia? Vamos a ver qué pasa. Ese mismo día recibió una carta del ejército reclamándole para filas, pero como tenía la pierna rota, fue desechado para que no fuera a la guerra. Y esa pequeña historia, más o menos los detalles iban así, nos hace ver que muchas veces lo que aparentemente parece mal puede ser lo mejor que nos haya pasado. Dice que el mal físico, sufrimiento, es una de las cosas primeras que el hombre siente. Así que el mal físico o sufrimiento causado por cosas como tornados, inundaciones, nacimientos deformes, eso es mal, ¿verdad? Lo percibimos como mal. Pero también hay un mal moral. Un asesinato, una codicia, las luchas, las mentiras, los enfados, eso es un mal moral. ¿Qué otra palabra decimos a este mal moral? Pecado. Hay otro mal, el infierno eterno.
un lugar de castigo eterno para los que se rebelan contra Dios. Y cuando empezamos a ver el mal como la realidad de que es fruto del pecado, empezamos a encontrar respuestas. Existe el mal físico, moral y eterno porque existe el pecado. Si no existiera el pecado, no existiría el mal. Eso debemos verlo de una manera bien clara. Si no existiera el pecado, no existiría la muerte, no existirían las enfermedades, no existirían los cambios físicos, genealógicos, niños nacidos con problemas de deformación y todo eso. No existirían las envidias. El mal, muchas veces ocasionado por personas que tienen envidia, es horrendo. Las luchas entre familias, el sufrimiento de que si yo debería haber heredado esto y no lo he heredado y lo ha heredado mi hermano o mi hermana, se hacen unas luchas tremendas, fruto de la pasión, del deseo codicioso, el pecado que trae la inmoralidad, niños nacidos fuera de la familia, el SIDA, las drogas, todo eso es mal. ¿Pero es Dios el originador de este mal? No, es el pecado. Entonces eso nos ayuda a poder empezar a perfilar el punto, cómo defender la realidad de que Dios no es el originador del mal, pero el pecado es lo que ha originado el mal en el mundo. Ahora, vamos a hacer algunas consideraciones a preguntas difíciles. De hecho, van a ser 4 consideraciones. Para los que estáis tomando apuntes. Bien, os digo las 4 consideraciones y después las desarrollo. Primero, el problema de Dios. La primera consideración. La segunda consideración es el conocimiento del que el hombre está limitado. O sea, el conocimiento del hombre está limitado. La tercera consideración. ¿Qué es lo que es realmente bueno? ¿Qué es realmente bueno? ¿La paella? Y en cuarta consideración, las malas reacciones. Las malas reacciones. Nuestra reacción ante el sufrimiento puede ser mala. Malas reacciones. Nuestra respuesta, nuestra reacción ante el sufrimiento puede ser mala. Esos 4 puntos, vamos al primero. El problema de Dios. El ateo le dice al teísta, el ateo le dice al creyente: si hay un Dios absolutamente bueno y todopoderoso, ¿cómo explicas la existencia del mal? Bien. Pero el teísta puede también preguntarle: si no hay Dios, ¿cómo explicas tú la presencia del bien? ¿Habéis visto cómo hemos dado la vuelta a la pregunta? Cuando ellos vengan, y esto es la actitud que tienen los incrédulos, es que lo percibes, es como, sabes que te van a dar, por así decirlo, ¿verdad? Aquellos que habéis hecho algo de lucha, sabéis que hay ciertos movimientos que sabes que viene un puñetazo directo. Pues tú miras la cara del incrédulo y de repente ves esta especie de sonrisa macabra diciendo: ahora verás, te voy a hacer una pregunta, te va a dejar descuadrado, y ¡pah!, te suelta la pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Entonces tú sonríes de vuelta y le dices: si Dios no existe, ¿por qué hay tanto bien en el mundo? Ah, no sé. Pues yo tampoco te contesto la tuya. Aunque os parezca mentira, eso descuadra. Es una buena manera de hacer pensar a las personas que si el mal tiene un principio, tiene un fruto, un inicio, el bien también. Por eso es el problema de Dios. Para el incrédulo hay un problema en la existencia de Dios. No podemos explicar por qué Dios existe. Tampoco podemos explicar si Dios no existiera.
si todo lo que existe es materia en movimiento, es ciertamente curioso que la materia haya desarrollado el buen amor, la buena benevolencia, los buenos pensamientos y buenos caracteres. ¿La materia ha podido desarrollar esas cosas? ¿El bien? ¿De dónde viene el bien? ¿Qué propósito hay en el bien? ¿Tiene propósito el bien? El ateo tiene que dar respuesta a estas preguntas. El teísta tiene que tratar con el problema del mal. Pero por otra parte, el ateo tiene que tratar con el problema del bien. ¿Entendéis este punto? Es formidable. El ateo no puede explicar por qué existe el bien. ¿Es que el hombre es innatamente bueno? Según Darwin, no. Porque Darwin nos enseñó lo que él llamó, me voy a hablar en inglés, que las especies triunfan los fuertes, ¿verdad? Los que triunfan son los poderosos. Los que mueren son los débiles. Porque la naturaleza es cruel. Entonces, ¿de dónde ha venido el bien? ¿De dónde? ¿Y cómo es que unas personas, como las personas, podemos tener cuidado de aquellos de nuestra especie que son débiles, que a lo mejor tienen problemas físicos, y los cuidamos? ¿De dónde ha nacido ese deseo de cuidar al débil en la especie humana? ¿De la materia en movimiento? Hay otras cosas que se mueven, pero no es la materia en este momento. En segundo lugar, decía que el conocimiento del hombre está limitado. Y esta es una realidad. El hombre no puede abarcar los propósitos eternos. No podemos. Dios es más grande que nuestra mente. Mucho más grande. Por eso es que no podemos entender el propósito de Dios. El conocimiento del futuro está más allá de su capacidad. Un buen ejemplo en la Biblia. Un buen ejemplo. La vida de José. José en Egipto. Bien. ¡Qué desgracia de hombre! Vendido por sus hermanos. Enviado a la prisión. Después de enviado en la prisión, olvidado después de que había ayudado. Y cuando tú vas viendo la vida de José, sin conocer el futuro, dices, Señor, ¿por qué? Porque esta semana estaba pensando que me gustaría escribir un libro de la vida de José. Realmente cuando estudias su vida, te das cuenta del designio de Dios, del propósito de Dios, a pesar de las dificultades y a pesar de los entrebancs que decimos en catalán. Las adversidades. Vendido como esclavo a Egipto, en un pozo. Te voy a matar, pero en vez de matar te tiro al pozo y te vendo como esclavo a unos que van a venir para acá. Qué providenciales, ¿no? Llegaron justo por ahí y lo venden en vez de matarlo. Y lo ponen en un lugar al servicio de un hombre como esclavo, pero ese hombre ve algo en él y lo pone como principal en la casa, Potifar. Y la tentación viene y por amor a su carácter, por amor a lo que él cree, él se mantiene santo. Y en vez de ser bendecido y en vez de recibir golpecitos en la espalda, haber dicho, qué buen chico que ha sido realmente un hombre de Dios, ¿qué hacen? Lo meten en la prisión. ¿Y qué podrías haber dicho? Total, me lo hubiera pasado bien con esa mujer, ni se hubiera enterado el marido y ahora no estaría metido en la prisión. Podría haber tenido esa actitud. Sin embargo, él confió en el Señor. Estaba sufriendo por causa de la justicia. Y cuando empieza a servir, no permite que su amargura lo deje sentado, sino aún en la prisión, empieza a servir y a dedicarse a los demás. Entonces se olvidan de él. Cuando le había dicho, acuérdate de mí, se olvidan de él. ¿Te has sentido olvidado, pateado, rechazado? ¿Qué más? Y Dios va trabajando en su vida. ¿Por qué? En ese momento él no sabía el futuro. Dios sí. La mente del hombre nos hace ver el presente porque ignoramos el futuro. Y es tal vez lo que tiene de malo, si puedo decirlo, la providencia. La providencia de Dios no se ve mientras actúa. No se ve. A veces decimos, mira, iba a arreglar tal o cual papel y de repente pasó esto o aquello y qué providencial, ¿verdad?
Pero hoy en día, ahora mismo, la providencia de Dios está trabajando en nuestras vidas y no lo vemos. Es cuando miramos al pasado, cuando miramos atrás y decimos, gracias al Señor que me despidieron de aquel trabajo horrendo y hoy estoy trabajando en un lugar mejor. Pero si no me hubieran despachado de ahí, entonces, ¿qué hubiera pasado? Una vez leí el caso real de un hombre en Inglaterra que era, como vamos a decir, el que responsable de tocar las campanas en una catedral de Inglaterra. Este hombre era incrédulo, por lo que os voy a decir, pero el hombre no sabía leer. Y así que el cura le dijo, bueno, tú no sabes leer, yo necesito aquí a alguien que lea, así que voy a echarte fuera. Y le echó fuera, se quedó sin el trabajo de tocar las campanas. Y empezó a andar por una calle desesperado, quería fumar, porque estaba desesperado, y entonces no sabía qué hacer, y se dio cuenta que no había lugar donde comprar tabaco, y pensó, pues voy a poner aquí una paradita de comprar tabaco. Y lo hizo. Y esa paradita creció a un kiosco, y después más y más y más y más, y empezó a hacer tiendas, y empezó a hacer un gran negocio de lo que había empezado. Al cabo de un tiempo, él llevaba cada lunes el dinero que había, cada viernes, el dinero que había recopilado de su tiendecita, y lo llevó al banco, y el del banco le dijo, oiga, tiene mucho dinero aquí, tiene que hacer algo, invertirlo en bonos del Estado o algo así, ¿no? Tienes que hacer algo con este dinero. Y el hombre dijo, es que no sé qué hacer, porque no sé leer, y no sé qué hacer, porque es que no tengo cultura. Y el del banco se puso las manos a la cabeza y dice, ¿cómo es que sin saber leer has sido capaz de ganar tanto dinero, de tener toda esta fortuna? ¿Qué hubiera sido de ti si hubieras sabido leer? Y la respuesta fue, todavía estaría tocando las campanas. ¿Os dais cuenta? Aquello que era su debilidad se convirtió en su potencia. Si no hubieran sabido leer, pues nunca lo hubieran hecho fuera, estaría tocando las campanas, pero en un momento de presión, de necesidad. Muchas veces no sabemos el futuro. Un hombre, fue un fracaso total, lo intentó, si mal recuerdo, 1200 veces. 1200 veces intentó un invento, era un desastre este hombre. Se estaba muriendo en la miseria. Se acercaron a él y le dijeron, señor Edison, usted es un fracaso, ha intentado 1200 veces la manera de hacer una bombilla, todavía no lo ha conseguido. ¿Ha fracasado? Edison respondió, no he fracasado, he descubierto 1200 veces de cómo no hacer una bombilla, pero lo voy a conseguir. Y al final Edison consiguió la bombilla que tanto usamos en nuestros días. ¿Cuál fue el fracaso? Para hombres el fracaso del mal era no conocer el futuro, no conocer que el intento puede al final llevarnos la victoria. Por eso es que cuando miremos estas cosas, conozcamos que Dios tiene un propósito. Romanos 8:28, lo conocéis de memoria, apuntadlo en vuestras notas. Y aquí todas las cosas sirven a bien, a los que Dios aman, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito eterno está desarrollado en la Biblia. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene un objetivo en nuestras vidas y va a hacer de nosotros lo que sea, y como dijo Job, aún ponernos en el fuego para sacar de nosotros, como el oro, todo lo más preciado. Bien, tercer punto, y lo desarrollo, ¿qué es lo que es realmente bueno? ¿Qué es realmente bueno? La idea del hombre sobre lo bueno y lo malo es muchas veces errónea. Pensamos que lo bueno es lo que produce placer y lo malo produce dolor. ¿A que sí? Esta es una falsa concepción que ha traído muchos problemas. El hombre no existe para ser feliz. El hombre, la criatura, existe con el fin de dar gloria a Dios, el Creador. Es el pecado, no el dolor o el sufrimiento, el único mal verdadero. La obediencia a Dios, motivada por el amor, no por los placeres carnales, es el único verdadero bien. Y veremos una cita. Dejadme parafrasear estas palabras. Tenemos la idea de que lo que produce dolor es malo.
que el bien es todo lo que produce placer. Eso es bueno. Pero es una idea muy equivocada. Muy equivocada. Muchas veces lo que produce dolor es lo mejor para nosotros. Es el mejor propósito que Dios tiene, aunque produzca dolor. Y muchas veces lo que produce placer termina siendo lo malo, lo erróneo. Si uno se emborracha, y estuve hablando con los jóvenes el otro día sobre el alcohol, pero si uno se emborracha y produce placer beber alcohol y después termina con una cirrosis de hígado y se muere por cáncer, ¿qué es el placer? ¿Qué es lo bueno y qué era lo malo? Si uno está, el tabaco por ejemplo, que produce cierto placer al que fuma y te asosiegas, te tranquilizas, pero después tienes un cáncer de faringe o en el esófago, tienes un problema físico en los pulmones, lo que ha producido placer termina siendo un dolor. Las relaciones físicas, justamente esta semana fue el día del SIDA en todo el mundo, creo, no sé qué día fue. ¿Pero por qué? El problema es, tenemos que hacer esto y esto y esto para evitar el SIDA. Bueno, si la familia fuera apoyada como debe ser apoyada, si el pecado fuera sacado fuera de la sociedad, no habría problema del SIDA. Pero intentamos trabajar con los resultados del pecado sin darnos cuenta que la raíz es lo que produce el mal. Mateo 22, 36 y 37. Juan, por favor, ¿puedes leerlo? Mateo 22, 36 y 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. He dicho en la última frase, la obediencia a Dios motivada por el amor, no por los placeres carnales, es el único verdadero bien. El gozo de nuestro corazón, el bien mayor de nuestra vida, es amar a Dios. Es amar a Dios, a pesar de las circunstancias. Porque es fácil amar a Dios cuando las cosas van bien. Van bien. Esta semana, leyendo un de estos libros de citas, de menciones, de cosas que gente famosa ha dicho, y no recuerdo quién lo dijo, pero fíjate lo que dijo. Dijo: tu primera esposa te llevará al éxito. Qué bonito, ¿verdad que sí? Tu primera esposa te llevará al éxito. Es aquello que detrás de todo hombre, gran hombre, hay una gran mujer. Sé que decía esto: tu primera esposa te llevará al éxito. El éxito te llevará a tu segunda esposa. Y pensé, wow, sí, Rosa, qué malo, pero qué cierto. Qué cierto. Cuando alguien ha dado por nosotros toda su vida, como nuestras queridas esposas, y nos han apoyado, y hombres de negocio, en nuestro caso no somos todos aquí pobres trabajadores, pero ¿cuántos hombres de negocio han triunfado en la vida? Han conseguido el sumum maximum, el bien económico, y después ¿qué han hecho? Destrozar todo lo que deberían haber amado, en vez de agradecer. Por eso es que debemos tener cuenta, y a veces lo he dicho en predicaciones, que las mismas bendiciones de la vida, o las mismas bendiciones de Dios, dan la vuelta para convertirse en nuestras propias maldiciones. Por eso es que no debemos amar la dádiva, sino al dador, al que da. Y saber que del Señor recibimos el bien y el mal con propósito, porque Dios tiene un propósito. Sí. No sé si puedo. Sí, tanto, sí. Es curioso, no sé cómo los creyentes nos deberíamos casi preparar, tener conocimiento, porque hoy en día el mundo le está poniendo nombres a lo que es pecado, que no suena a pecado. Llámale enfermedad, es que es una enfermedad el alcoholismo, por poner un ejemplo fácil, pero le están añadiendo muchas palabras que suenan a enfermedad o suenan a cosas que justifican lo que es pecado y lo ponen como bien. O sea, es que es algo que no lo puedes evitar y quita la responsabilidad total de la persona de hacer lo que tiene que hacer o no hacer lo que está haciendo, ¿no? Y
Pero a veces nos comemos y nos creemos estas cosas y decimos, es que claro, no sé, cualquier, tendríamos que pensar en ejemplos, ¿no? Pero no, tenemos que discernir bien lo que está bien de lo que está mal. Un ejemplo que me viene a la cabeza es robar, cleptomaníaco. Entonces, o el juego, o lo que sea. O el juego, no sé cómo le llaman al jugar. Ludopatía. Es una estrategia de Satanás. Es la misma estrategia que en el huerto del Edén. Así que Dios ha dicho, no. ¿Sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses? Es la misma mentira. Dios os está engañando y Dios está quitando de vosotros un bien que no os quiere dar porque no os ama. Pero si vosotros cogéis ese bien en vuestra propia voluntad, seréis igual que Dios, y Dios eso no lo quiere. Así que os aflige, os atormenta, os impide disfrutar de algo bueno para que así sufráis. Y la sociedad se convierte en víctimas. Pero la Biblia no nos habla de víctimas, sino de pecadores. Y tenemos que entender esto, porque el origen del mal de nuestra sociedad, al fin y al cabo, y veremos más detenidamente estos, con las leyes naturales y la libertad de elección de cada uno, pero al fin y al cabo, el mal que existe en el mundo, el hombre es el primer responsable. Yo he hecho la culpa de la existencia del mal a Satanás y al hombre mismo, al pecado. De hecho, una de las respuestas que he dado cuando me han dicho es que ¿por qué hay tanto hambre en el mundo si Dios existe? Mi respuesta ha sido, hay suficiente comida en el mundo para que el hambre termine así. Porque Dios es un Dios que da abundantemente. Pero somos los hombres que hemos sido malos administradores de los bienes de Dios. Y si hubiéramos repartido entre todos, el mal en el mundo ya estaría erradicado. Pero hemos sido egoístas sobre esto. Hemos sido egoístas. Y después lo que dice Olga, ¿no? Cómo cambian el nombre. ¿Para qué? Para no llamarle pecado. La cleptomanía. O mal. Sí. Pero llega a punto de justificación tan grande que es exagerado lo que diré ahora, pero llegará un punto que un asesino, si no ha llegado hoy, se justifica porque es una enfermedad. La misma el sodomismo, se usa una palabra muy tierna, la palabra gay, en inglés lo pronuncia, quiere decir chico feliz. Era una buena palabra, los poetas de los 1800 usaban esas palabras. Incluso en el catalán, un gay era un chico joven, fuerte y feliz. También no sé si vino del inglés, pero era una palabra usada en catalán. Sin embargo, la Biblia muestra que eso no es una enfermedad, es un pecado. Bien, por último, de los 4 puntos, las malas reacciones. También nuestra reacción ante el sufrimiento puede ser mala. Muchas veces en nuestra reacción a una determinada situación, lo que produciría que sea bueno o malo para nuestras vidas. Contestamos a la pregunta, ¿es el aguijón de una abeja bueno o malo? ¿Es bueno o malo el aguijón de una abeja? No sabía de artritis, pero había escuchado eso. ¿Es bueno o malo? Si es alérgico, no. Un ejemplo, no sé si habéis tenido la experiencia en vuestra vida de haber sufrido una descarga eléctrica por tocar un cablecito. ¿Sí? Bueno. El ECE, ¿no? El ECE que trabaja de chispas, ¿sí? ¿Es eso bueno o malo? ¿Qué dices, Ece? Depende de lo fuerte, ¿no? No es agradable. En el curso que hice de primeros auxilios he visto el resultado de reventar esta parte de aquí por cables que tocas y ¡pah! Y se te abre esto aquí. Fijaros qué brutalidad, una descarga.
Pero los médicos dicen, lo he leído, lo dicen los médicos, que una pequeña descarga eléctrica en nuestro cuerpo es excelente. Por el corazón te da un buen latido cardiovascular, los músculos, o sea que tanto en tanto que... ¡Ah, qué bien! ¡Oh! Sí, ven acá. Si está dormido te despierta. Te despierta, pone las pilas de golpe, ¿no? No, pero eso para reanimar también pega. Claro, cuando hacen, no sé cómo le llaman, ¿no? Sí, desfibrilación. Es que tiene un nombre más raro, te pegan el chute eléctrico, te resucitan. O sea, y es una descarga eléctrica. De hecho, corazón lo ponen en marcha, las operaciones de corazón lo ponen en marcha con una descarga eléctrica. Sí. Está parado, Sí. hace una reacción y pum, Sí, eso que pum, dicen, pum. me voy a dar corrientes. Debe ser eso, ¿no? Tengo que pagar. Ya hablaremos en calor. Que van a recuperación o no sé qué. Ajá. Van a dar corrientes. Sí, pero nos damos cuenta que nuestra reacción hacia cosas que son buenas, nuestra propia reacción muchas veces es mala. Ya veremos puesto cosas muy así, ¿no? Pero hay cosas que son buenas que Dios permite y reaccionamos mal, ¿Eso es porque nuestra mente va a los extremos? Sí, y porque no entendemos, es lo que decía antes, el conocimiento del hombre está limitado. Vamos a los extremos, vamos a las reacciones, somos reaccionarios y no entendemos. Sí que... También es porque quizás no preveemos el que es inevitable que vengan problemas y dificultades y que el pecado es inherente en la naturaleza humana y quizás no creemos que asumimos la maldad de la naturaleza humana y las posibilidades de una persona conduciendo un coche, por ejemplo, naturaleza humana caída. O sea, no preveemos eso, por lo tanto cuando nos ocurren cosas reaccionamos de golpe. En cambio, pues si uno dice, bueno, pues seguro que voy a encontrarme en la vida pues con gente haciendo cosas así, ¿cómo voy a reaccionar? Entonces, si asumes que la naturaleza humana es de una cierta forma, porque Dios lo dice, entonces puedes actuar en consonancia porque ya has previsto la venida de ese mal, ¿no? Pero muchas veces no intentamos ser sabios. Creo que el libro de sabiduría intenta enseñar al que es tardo en airarse, pero es porque ha pensado de antemano y ha asumido que va a haber esas situaciones de maldad. Pero si tú asumes que tus derechos son que no me pase nada, que no me toquen, vas a reventar. Y esto que dice Kevin, a mí mismo me ha hecho un chip cuando he empezado a entender la realidad de la maldad, de la depravación de la naturaleza humana. El hombre es malo. Y muchas veces, incluso lo vemos en los gobiernos, son demasiado ingenuos en cuanto a la capacidad del mal que el hombre tiene. En la conducción mismo no nos damos cuenta que hay personas que van a reaccionar mal. Hace unas semanas atrás se detuvieron aquí en Barcelona unos colombianos que eran sicarios, habían matado a 54 ahí en Colombia. Imagínate encontrarte a esta persona, aquello que le haces un adelantamiento o le haces algo mal hecho y no te das cuenta que a lo mejor encuentras en tu vida a alguien perverso en gran manera. A veces creemos que las personas son innatamente buenas y nuestro chip tiene que cambiar. Somos pecadores y somos muy pecadores. Déjame tratar el último punto y así concluiremos. Dice sentimientos, ilusiones y falsas percepciones. Algunos dan cuenta de la percepción del mal diciendo que es meramente una falsa ilusión de la mente. Ahora agarraros a esto porque esto es real, ¿eh? O sea, esa es la posición de Mary Baker Eddy. ¿Os suena Mary? ¿A qué te suena? La fundadora de la ciencia cristiana. La ciencia cristiana. Mira lo que dijo. Dijo esto: el mal no tiene realidad. No es ni una persona, ni un lugar, ni un ser, sino que es simplemente una creencia, una ilusión
del sentido material. El mal no existe. O sea, si te pisan un callo y te duele, es tu propia mente engañándote. El mal no existe. O sea, bueno, dice, esto no es una respuesta. Incluso si el mal es tan solo una ilusión, entonces las ilusiones existen. Y ya que estas ilusiones mismas son malas, ¿por qué permite Dios la existencia de tal ilusión? ¿Qué había bebido? ¿Qué había fumado esa pobre? ¿Qué había tomado esta mujer? Si el sufrimiento es tan solo una ilusión, ¿por qué luchar contra él? Si es simplemente, podríamos olvidarlo, ¿verdad? Te dan un golpe en la cabeza, olvídalo, así no te duele. Ya está, es solamente una ilusión de tu cerebro. El dolor no es una ilusión de la mente. Si no, compruébalo de una forma práctica. Ezequiel, golpea a tu padre ahora mismo. No lo hagas. Realmente, las tonterías que se llegan a decir nos muestra el corazón del hombre. ¿Eso no era el mono del Rey León o no sé qué? Sí, es verdad, es verdad. ¡Pah! ¿Te duele? Sí, pero es en el pasado. ¿Lo habéis visto esa escena? Es que yo cuando la vi dije, wow, qué mensaje que acaba de lanzar a los niños que no lo pillan esto. Pero es pura filosofía. El mal no existe, y más si es en el pasado ya no tiene que dolernos. La realidad es que Dios sabe que duele, porque Él es bueno. Y Dios sabe que el pecado duele. ¿Cómo duele? La magnitud del dolor del pecado la vemos en la magnitud del sacrificio por ese pecado. La muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Dios permite el bien para mostrarnos, permite el mal para mostrarnos la excelencia del bien. Y la única respuesta es buscarle a Él, que es el sumo bien de todos, realmente. Voy a parar ahí. Dime, ¿qué ven? Según los calvinistas, Dios es el autor del pecado para su gloria, determinado por Dios para llevarle gloria. Después está la otra postura que es permitido por Dios por medio de su presencia para traerle gloria. Entonces, las dos pueden llevar a formas y filosofías de vida muy diferentes. Muy diferentes. ¿Cuál estás de acuerdo tú? Ahora. ¿Y tú? La respuesta, ¿no? En la segunda. Yo no creo, y Calvino estaba muy equivocado cuando dijo que Dios era el originario. No, sus seguidores. O sus seguidores. Del pecado o del mal. No, es como Dios no originó el mal, pero Dios lo permite para que en su providencia nos lleve a su búsqueda. Y esto es Yo escuché una vez de un predicador, no sé, ya no me acuerdo, de que Dios permitía el pecado para mostrar al hombre lo horroroso en su magnitud, ¿no? En toda su influencia, lo horroroso que es el pecado. Y después de verlo, experimentarlo, pues recapacitar y volver a aquel que es el bienhechor, el bondadoso y el que procede todo bien. Lo escuché. Que Dios lo permite para manifestar lo horrible que es el pecado. Yo me atrevo a decir, y difiero de la opinión de ello, yo no creo que Dios permita el pecado. Yo creo que la paga del pecado es muerte. Por eso Dios no lo permite. Lo que Dios ha permitido en su benevolencia es la continuación de su creación y el método de escape. O sea, Dios proveyó para esa muerte a través de su Hijo. Porque una de las cosas con el calvinismo es eso, que Dios es el originario del pecado. No, es el hombre. Es Satanás, salió de él, salió intrínsecamente de él, pero de Dios no puede salir. Pero aunque él no lo ha creado, pero él permite que esté. Sí, esa es una de las cosas que tenemos que entender. Dios permite el mal,
lo permite. Podría hacerlo así, pero ¿por qué no lo hace? Para llevarnos al bien, para llevarnos a la búsqueda de Dios. En ese aspecto sí. Lo que pasa que cuando es muy meticuloso lo que estoy diciendo, pero que Dios permita el pecado no es excusa para seguir pecando. Ese es ahí el punto donde tal vez diferiría. Dios permite al hombre pecar y es paciente y misericordioso, pero también es justo. Lo que otra de las preguntas que suele surgir mucho, si uno de los originarios del pecado es Satanás, siendo un ser perfecto como fue creado, ¿cómo pudo surgir de un ser perfecto el pecado? ¿Cómo surge de un Dios? Ven a la próxima clase. A mí me la han hecho. Dios ha dado, es la libre... El libre albedrío. El libre albedrío. Porque Dios Entonces, creó las criaturas. En el cielo, que no habrá pecado, ¿podría volverse a originar? Es que lo han preguntado a veces y se queda diciendo no. Igual que esa, hay otra pregunta que se hace y va muy unida a esa. ¿Podría Dios perdonar a Satanás, redimir a Satanás o a los ángeles caídos? Y va muy unida a esta a veces. Primeramente, la respuesta con la segunda pregunta es no. Su juicio ya es evidente. No hay plan de salvación para Satanás, aunque Dios permitió un plan de salvación para la criatura humana, para la creación humana. ¿Puede el pecado volverse original una vez más en el cielo? Y yo francamente, viendo la eternidad pasada, me atrevo a decir puede en la eternidad futura. ¿Cómo puede que no? Yo como criatura finita que soy, no lo sé. Pero creo sinceramente que en la soberanía de Dios Él lo sabe. Pero estará atado, o sea, representa que ya un juicio... No, claro, el juicio estará... Pero lo que está diciendo ella es, ¿podría volverse a repetir la situación que se originó con Satanás? Con otro ser, otro ángel. ¿Podría volver a acontecer eso? Ahora, debemos entender que hay el pecado humano. El pecado humano, la desobediencia que se originó en Edén, es diferente a otro tipo de pecado, el pecado angélico. Para la rebelión de los ángeles y de Satanás no hubo redención. Hubo condenación absoluta. Fue echado fuera. Sin embargo, hubo un plan de redención para la criatura humana. Entonces, yo no creo en la filosofía, y no me acuerdo cómo se llama ahora, pero seguro habéis visto este dibujito. Es como un 8 volcado. El infinito. Sí, es el símbolo del infinito. Pero ¿sabéis que esto es una filosofía griega? Es como los círculos en Inglaterra de los druidas. La idea de esto es que el infinito se repite la historia en una interminable repetición de los eventos históricos. Yo no creo que la eternidad futura sea una repetición de lo que pasó en el pasado. Puede que pase, yo no lo sé, pudiera ser, pero no tengo evidencia para mostrarlo. Lo único que puedo decir es que en el conocimiento de la historia, puedo decir que la historia no es la repetición de los eventos, sino que hay un futuro eterno donde pasarán eternamente por los siglos de los siglos cosas que Dios sabe en su omnisciencia que yo no sé como criatura. ¿Sí, Kevin? Entre los seres humanos no. Ya. En la creación humana no, porque tenemos una nueva naturaleza y estaremos sellados para siempre. No seremos como Adán y Eva, que eran inocentes y tenían ese libre albedrío. Nosotros ya no tendremos libre albedrío. No tenemos libre albedrío ahora, ya no. No somos siervos, aunque tenemos la carne. Pero en la nueva cielo y en la nueva tierra seremos como los ángeles. Ya para toda la eternidad seremos siervos, no querremos desobedecer a Dios porque no tendremos esa carne. Ahora, tú estás hablando de otra creación, Es como pensar eso, ¿puede Dios hacer otra creación en el futuro? Ya entramos en hipótesis santas, por así decirlo. Entramos en cosas que no sabemos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Quién hay en esas moradas? No lo sé. Sí. Incluso también partimos de la base de que mucha gente cree nosotros no estamos solos en el universo. Puede haber otra raza en el universo. Mucha
gente piensa formas de vida. otras formas de vida. Yo si me baso en la Biblia, pues tengo que decir que no. Ya. El universo es muy vasto, me dicen. Muy vasto. Infinito. Sin embargo, mi respuesta a esto es también, ¿no? Sé que en Isaías dice que Dios creó esta tierra para ser habitada. Y eso es importante, que Dios creó el planeta Tierra para ser habitado. Ahora, una vez más, y me pongo desde el punto de vista de criatura, mi respuesta a esta pregunta es, mira, yo no sé si hay vida en otros planetas o no, lo que sí sé es que hay en este, y que Dios tiene un plan y propósito para este mundo. Que vino a este planeta. Y que vino a este planeta, eso es. Entonces, eso me habla de un Dios con un plan específico para esta creación. Ahora, si pueden haber mundos paralelos, cuartas dimensiones, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios ha hecho un mundo material, una creación material, y que tenemos que diferenciar entre lo que sé y lo que no sé. Y no me preocupa lo que no sé, porque lo que sé ya me preocupa suficiente, de hecho. Así que... Bueno, el concepto de otros seres en otros planetas ha surgido por causa de la evolución. Nadie imaginaba ni imagina, y los científicos están de acuerdo que para encontrar los medios para que los seres puedan vivir en otro planeta, en el universo, la situación es imposible. No hay posibilidad. Y bueno, que estos planetas que están alrededor de nosotros están destruidos. Digamos, ¿cuándo se destruyeron? Pues a lo mejor en la caída, a lo mejor en el diluvio. Que a lo mejor Dios quería que nosotros tuviéramos un campo libre en esta creación y nos lo ha cerrado para que no pueda ser así. Pero en un nuevo cielo y una nueva tierra lo hará. Yo creo que el universo era para el ser humano. No, y para la gloria de Dios, evidentemente. Sí. No, pero por causa del pecado eso quedó... Es que ayer mismo la NASA ha descubierto en Michigan, en unos lagos de Michigan que son de base volcánica, unas pequeñas moléculas unicelulares que hacen su unión con cianuro en vez que con fósforo. Entonces ese descubrimiento ha hecho pensar a los científicos la posibilidad de que en algún recóndito lugar en la universidad haya vida, no vida biológica como la conocemos nosotros, sino otro tipo de vida donde las moléculas se unen por cianuro. Bueno, yo lo que digo delante de esta creación es que para mí es una evidencia más clara aún que Dios ha hecho vida en este planeta y vida en abundancia. Porque si Dios es capaz de crear vida con cianuro en la Tierra y en la Luna, que hay cianuro también, no hay vida, entonces nos tiene que abrir los ojos a pensar cada vez más, este planeta es extraordinario. Hay otros lugares donde hay cianuro y no encontramos moléculas, no encontramos ningún tipo de vida, y sin embargo aquí la vida fluye aún en las condiciones más inhóspitas y adversas.